Qué gusto de reencontrarnos en este su espacio, El Sabor del Saber. Y estamos con toda una personalidad. Sí, me refiero a la doctora Rosaura Ruiz, que es la directora de la Facultad de Ciencias de nuestra querida y gran universidad, la UNAM. También un orgullo de nuestro género y de todos los mexicanos. Veamos su semblanza. La doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez es una muy destacada científica, académica e investigadora mexicana. Realiza sus estudios de licenciatura y posgrados en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como una estancia postdoctoral en la Universidad de California. Fue titular de la Dirección General de Posgrado y de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM, y la primera mujer presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, entre otros importantes cargos. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias, profesora de carrera titular C de la misma, integrante del Sistema Nacional de Investigadores y asesora experta de la Organización de Estados Iberoamericanos en el área de educación y ciencia. El tema central de su investigación es el estudio de las teorías evolutivas desde las perspectivas científica, histórica y filosófica. Asimismo, es autora o ha colaborado en diversas publicaciones como son, entre otras, Positivismo y Evolución, Introducción del Darwinismo en México, El método de las ciencias, Epistemología y Darwinismo y The Reception of Darwinism in the Iberian. Con nosotros, una talentosa, meritada y distinguida mujer de nuestro tiempo. Muy bien. Pues es todo un privilegio que estés con nosotros. Alejandro Ordorica, Marta Chapa. Bienvenida. Te damos muchas gracias. Gran bienvenida. Es también un privilegio para mí estar con ustedes. De verdad. Y bueno, pues sí que es todo un tema, un reto para una mujer dedicarse a la biología, el estudio de las leyes de la vida, su evolución y tantas cosas que tiene que ver con esta rama del conocimiento. Cuéntanos, ¿por qué escogiste la biología? Mira, desde muy pequeña me gustaba todo lo que tenía que ver con lo vivo, los insectos, las plantas, a lo que yo tenía acceso, y quien notó la posibilidad de que yo fuera científica fue mi papá. Ay, y no es extraño, y lo he platicado con muchas científicas, que los papás tengan una influencia en ellas, en el camino que hemos seguido. Él siempre me decía que ojalá yo fuera científica, y me explicaba lo que para él, que no era un científico, quería decir dedicarse a la ciencia, al avance del conocimiento. Y después, cuando definí ya de manera absoluta mi vocación, fue en la preparatoria. Estuve en la preparatoria 4 de la UNAM, y ahí tuve un maestro de biología estupendo, lo recuerdo siempre, era un médico, Ernesto Lecuona. Y él nos empezó a hablar de evolución, y nos habló del DNA. Nos explicó, que era un conocimiento reciente, realmente un avance que tenía cuando mucho 20 años, nos explicó la importancia de los genes y la química de los genes, y me apasionó muchísimo tratar de entender todo lo que tenía que ver con los seres vivos. Rosaura, tú eres toda una autoridad en darwinismo. Así en muy pocas palabras para nuestro público, ¿qué es? Y sobre todo, esta vinculación que tiene con el concepto de evolución y sobre todo pensar en nuestros días, ¿hacia dónde apunta esa evolución? Mira, el darwinismo se refiere a la teoría que fundó Charles Darwin, claro, en 1859 en Inglaterra. Después se ha extendido, por supuesto, a todo el mundo, y ha tenido, después de ya cerca de, más de siglo y medio, ha tenido un avance importantísimo. O sea, cada vez la biología y otras ciencias cercanas han demostrado que la evolución es un hecho. No hay duda desde el punto de vista científico que ha habido un proceso evolutivo, que los seres vivos aparecieron en nuestro planeta de una manera espontánea y que se ha formado una gran diversidad de especies que las que hoy conocemos y las que se han extinguido. Eso es lo que trata de explicar Darwin centralmente. Y después ha habido avances importantes, por ejemplo, en la genética, entendiendo cómo los genes son los que van cambiando por situaciones totalmente muy complejas, pero también donde participa de una manera importante el azar, y esto va produciendo variaciones que la selección natural favorece o no, y de esta manera se da la variedad que conocemos de todos los mamíferos, aves,
las coníferas, las plantas con flores, etcétera, ¿no? ¿Y el hombre puede cambiar también, más para bien? El ser humano ha evolucionado, bueno, a partir de nuestros ancestros primates, compartimos 99% de genes, por ejemplo, con los chimpancés, son nuestros parientes más cercanos, los simios, de hecho somos el quinto simio, y por supuesto, bueno, de esa evolución que hemos visto, o sea, imagínate un ancestro parecido a ellos, a los simios, y a nosotros, por supuesto que podemos seguir evolucionando. Seguimos evolucionando, no hay duda. Es fantástico. Bueno, pues es una respuesta maravillosa y todo lo que nos has dicho, de verdad que apasionante. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos a platicar contigo de este tema que en verdad emociona, apasiona, saber cómo estamos construidos, cómo vamos evolucionando y hacia dónde llegará el ser humano. Regresamos. Estamos con una mujer de excepción y hablábamos de uno de los temas que pues en verdad ella domina, el darwinismo que ya se mencionó aquí, el darwinismo más propiamente pronunciado, y yo también me quedo con esta idea de cómo la religión o estas teorías que llamamos creacionistas se mezclan, y junto a esta pregunta, Rosaura, para seguir avanzando y aprovecharte mucho, ¿cómo va la ciencia en México también? Sí. Mira, pues efectivamente el ser humano desde que existe seguramente se preguntó de dónde venimos, por qué estamos aquí, cómo han surgido todos esos animales, y por supuesto hubo explicaciones que tienen que ver con las diferentes culturas, con las religiones, claro. Pero me parece que es muy importante el darwinismo porque ahí se separa para siempre la ciencia y la religión. A partir de ese momento se entiende que la religión tiene un objetivo, unos ciertos fines, y la ciencia otros. Y a mí me parece muy importante que se entienda lo que dije antes. La evolución, el que hay evolución, es decir, que no hay ninguna religión que pueda haber explicado antes cómo surgieron los seres humanos o el resto de seres vivos, la ciencia lo ha explicado. Han aparecido decía en el origen de la vida, por una combinación de química que da lugar a los primeros seres vivos parecidos a bacterias y luego a toda la diversidad que conocemos y la que se ha extinguido, a los dinosaurios, claro, que son tan famosos y que muchas más especies han extinguido por fenómenos naturales, donde la religión no tiene nada que ver, donde la religión no puede decir nada, y la ciencia ha demostrado, yo puedo decir sin lugar a dudas, que ha habido este proceso de aparición de organismos estilo bacterias que son antepasados de todos los organismos actuales y que hemos explicado cómo claro, en la historia de la ciencia. Se ha explicado qué procesos son los que han producido esa gran diversidad que incluye al ser humano. Muy bien. Y del otro punto que yo te decía, ¿cómo va la ciencia en México en cuanto a pues estos científicos que estamos preparando, los apoyos que se reciben, mira, lo que a veces yo creo nos que falta? La ciencia en general en México, o sea, hablando de la historia de la ciencia, no ha sido apoyada como en otros países. Creo que los científicos mexicanos no hemos logrado hasta la fecha demostrar que la ciencia tiene que ver con el desarrollo de un país, que la ciencia y la tecnología asociada al desarrollo también del conocimiento científico tienen que ver con el avance de un país. ¿Qué entiendo por el avance de un país? Entiendo el darle a la mayoría de la población, a toda la población, sí, más bien, condiciones adecuadas para su desarrollo. Que todo ser humano pueda desarrollar sus potencialidades, porque todos las tenemos, así como tú eres una gran pintora, tú eres un gran escritor. Gracias. No toda la gente tiene características que hay que permitir que se desarrollen. Para lograr eso necesitamos de recursos. Y hoy, en lo que se llama el siglo del conocimiento del siglo pasado, requerimos de conocimiento científico, de conocimiento humanístico, el conocimiento tecnológico, de todo conocimiento y por supuesto el artístico. Y el país no ha tenido una política consistente desde la independencia para acá y menos antes, para tener el desarrollo de la ciencia que este país merece, para que toda la gente que vive aquí, sea claro, mexicana o no, pueda tener un desarrollo al menos digno, lo cual hoy no ocurre. Me parece que esto es muy importante. En el discurso de los políticos ya se ha incorporado la ciencia.
Parece que más, ¿verdad? Más, Como un que se poquito anima. más. Un poquito. Ya hablan de la ciencia y ya hablan de apoyarla. Creo que, y lo tengo que aclarar también, en este momento, con este gobierno, ha habido un avance que yo espero que sea consistente. Qué bueno. Se ha apoyado un poco más a la ciencia. Se está planeando que vamos a llegar al 1% de la inversión del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología Estupendo. al Ojalá. final del sexenio del Pues es presidente Peña alentador, Nieto. Rosaura, muy Yo espero alentador. que cumplan y estaremos pendientes Que se los refleje en el científicos de que sea. presupuesto. Así como es. decimos. Y en ese rango de ideas, ¿qué representa la UNAM en cuanto a investigación científica? Porque, bueno, pues nada menos acabamos de ver un encuentro maravilloso, Conecta, donde tú tuviste una participación muy brillante y tuvimos la oportunidad de escucharte. ¿Y qué representa la UNAM para la ciencia? Mira, yo creo que en general la historia de México no sería la misma si no hubiera existido alguien como Justo Sierra, que era diputado y que propuso en la Cámara entonces que se fundara una universidad, que se recuperara todo lo que había ya por la Universidad Pontificia, que había sido creada durante la colonia, que se recuperara y que se hiciera esa nueva institución, la Universidad Nacional. Y bueno, a partir de ahí hubo abogados, ingenieros, médicos y luego también científicos, Claro, sí. Un poquito después del inicio, y creo que este país cambió gracias a esa decisión de aquellos políticos, de aquellos gobernantes de esa época, encabezados por Justo Sierra, para crear una universidad, porque sabían que necesitaban buscar la profesionalización de muchas carreras, y por supuesto ahí estaba la ciencia. Eso fue Con una visión positivista, desde luego, en ese por momento. supuesto, Claro. era la prevaleciente Claro. en la época. Sí. Oye, cuéntame, las mujeres, ¿qué papel jugamos en la ciencia? ¿Hemos avanzado? Hemos avanzado ¿Cómo? mucho, también, como en También. todo, falta mucho por hacer en este país, casi en todos los ámbitos falta mucho por hacer. Ahí también, las mujeres formamos un grupo minoritario en la ciencia, todavía. Por ejemplo, en la Academia Mexicana de Ciencias, más o menos la tercera parte somos mujeres y el resto son hombres. Lo mismo en el Sistema Nacional de Investigadores, y sobre todo hay áreas que han sido menos atendidas con respecto al desarrollo de la presencia de mujeres: ingenierías, física y matemáticas. Y yo creo que esto tiene que ver con la educación desde pequeñas. ¿Verdad que nos dan una idea de que es como es para muy hombres, complicado, manera, que es para ¿no? hombres? Bueno, y además, fíjate, el honor de que en México hubiéramos tenido ya una mujer al frente de la Academia de las Ciencias, como fue Bueno, la sí, doctora. eso habla de que hemos avanzado. Hemos pero avanzado, como falta dice mucho y tenemos que promover más, que los jóvenes en general se interesen por la Y no por te la cuestionaban ciencia. mucho ahí algunos machines científicos cuando presidiste Fíjate que esa fue muy academia, interesante, Rosaura. porque siendo la mayoría de personas en la academia hombres, votaron por mí, porque ahí se Así elige es, el presidente. por eso lo pensamos aquí, claro, qué bueno. Pero por Doble supuesto mérito. hay un gran machismo en México todavía. Todavía, Eso desgraciadamente. indudablemente, y hay que combatirlo. Hay que combatirlo, amigas, amigos. Desafortunadamente vamos al tercer bloque. ¿Cómo se va el tiempo cuando está uno platicando de estos temas tan interesantes y con una mujer que tiene tantos conocimientos? Vamos a ir a un corte y regresamos a platicar con nuestra distinguida